vamos a contarte las inconsistencias de un programa económico y de un relato mentiroso del gobierno que nos está llevando hoy a una situación límite en una economía que se derrumba, a un gobierno que no encuentra las herramientas económicas para responder a la crisis. Y los que perdemos somos nuevamente los ciudadanos de este país. El gobierno de Macri armó en forma mentirosa durante 2 años y medio un relato para captar a determinados sectores sociales, políticos, por ejemplo el peronismo federal, o gremiales como la CGT, que acompañaron este plan económico, que hoy está fracasando estrepitosamente. El único plan económico del gobierno, a lo único que se está aferrando por estas horas el gobierno de Mauricio Macri, es al Fondo Monetario Internacional, con las consecuencias que todos los argentinos conocemos y sabemos que el fondo ha traído a la Argentina. Pero además de los errores garrafales que está marcando el gobierno, que ya no los decimos nosotros, los dicen los propios integrantes de Cambiemos, como Carlos Melconian, como el exministro Alfonso Prat Gay, que habló de quilombo económico y pide cambiar al ministro de Economía, es decir, fuego amigo en el gobierno de Mauricio Macri. Frente a eso, el gobierno que se decía el rey de la comunicación y el rey del marketing expusieron hoy peligrosamente para la vida institucional de la República nuevamente al presidente de la Nación a un discurso de 1 minuto 40 sin contenidos, que lejos de llevar tranquilidad y confianza a los mercados, produjo la hecatombe económica con un dólar disparado. Hoy Mauricio Macri hizo una especie de aquella famosa frase de Juan Carlos Pugliese, ministro de Economía, que dijo: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Porque creo que es un caso inédito desde la recuperación democrática que un presidente habla al país media hora antes que abran los mercados para llevar tranquilidad, y lo menos que produjo en los mercados fue tranquilidad, porque generó una estampida récord del dólar, porque los mercados no le respondieron. Y eso que en la presidencia del Banco Central de la República Argentina está un integrante de la Champions League, como es Toto Caputo. Vamos a estar a partir de este momento, porque además no solamente el dólar, la crisis económica, sino se está anticipando para mañana una marcha que va a ser multitudinaria en defensa de la educación pública, porque también en eso el gobierno de Macri tiene un récord. El récord es que desde el retorno a la democracia es el paro universitario más extendido. Ya llevan más de 50 días los docentes universitarios, y mañana distintos sectores, no solamente de la educación, sino de la sociedad, se van a unir bajo la consigna de defensa de la educación pública. Hoy fue un día además de múltiples reuniones. Hubo reuniones para todos los gustos. Hubo reuniones intensas en el gobierno, porque se está indicando que Macri evalúa una vez más hacer cambios en el Gabinete Nacional. Los necesita, porque tiene un gabinete absolutamente desgastado. Ni qué hablar de un equipo económico que a esta altura ya no transmite la mínima confianza a los mercados. Hubo múltiples reuniones, incluso se volvió a analizar la posibilidad de una
análisis de adelantamiento de elecciones si la situación económica se sigue empeorando en la Argentina de Macri. Hubo reuniones en la sede del Movimiento Productivo Argentino, que preside el expresidente Eduardo Duhalde, que reunió a legisladores nacionales, economistas, que hicieron un análisis muy crítico de este momento en la voz del economista Aldo Piñanelli. Y hubo, por primera vez, un encuentro a pedido de los gobernadores del peronismo, con el ex candidato presidencial Sergio Massa, que de esa forma rompió con un silencio político que guardaba y hoy tuvo un encuentro político con los gobernadores del peronismo. En el transcurso de esa reunión hablaron de la actual situación económica, hablaron de la necesidad que tienen los gobernadores de evitar el ajuste o que el ajuste llegue a la gente en sus provincias y obviamente también hablaron de la situación política en el país. Hubo reuniones para todos los gustos que se las vamos a estar contando con la objetividad de siempre en este programa. Pero además vamos a ir haciendo el reconto de lo que fue un día muy agitado en los mercados y una disparada del dólar que otra vez golpea sobre el bolsillo de los argentinos, de los que menos tienen. Un dólar sin freno a 34,48. El riesgo país que sigue trepando en la Argentina. Hoy se ubicó en los 725 puntos, lo que habla de la desconfianza de los mercados internacionales en el gobierno de Mauricio Macri. 300 millones de dólares. 300 millones de dólares se patinó el Banco Central de la República Argentina para no poder contener el dólar. Ya en esta semana creo que son más de, ahora me lo va a confirmar Fernando, más de 600 millones de dólares. Fíjese, solo en esta semana hubo una devaluación de 13%, solo en 3 días de esta semana. Desde que comenzó este año, 80% la devaluación del peso en la Argentina. 80% la devaluación del peso en la Argentina desde que ha comenzado el año 2018. Solo Turquía y Argentina, y creo que Sudáfrica hoy, devaluaron en el mundo. No es, como dice el gobierno, que estamos atravesando una crisis global. Es nuevamente un relato mentiroso, el del gobierno, que le cuesta admitir que hicieron las cosas mal, que perdieron tiempo en persecuciones políticas, en relatos que no servían, en incrementar el odio en la Argentina, en las revanchas. Se olvidaron de gobernar porque pensaban que con la protección mediática que ha tenido este gobierno, con el acompañamiento de los gobernadores peronistas, con el acompañamiento de algunos medios y de algunos legisladores del peronismo, eso les servía para gobernar. Pero no se gobierna persiguiendo opositores, no se gobierna con el odio, no se gobierna con revancha, se gobierna con medidas efectivas que ayuden a despertar el consumo interno, a la producción nacional, cosas que el gobierno de Macri se ha olvidado. Vamos a ver cómo fue desde que el presidente habló y todo lo que se generó. 9:30 de la mañana, en forma sorpresiva, porque no estaba previsto, el presidente, desde la quinta presidencial de Olivos, con una escenografía muy similar a la que usaba Fernando de la Rúa cuando anunciaba buenas noticias, con una escenografía muy similar, 9:30, el presidente anunció que pedirá adelantar fondos al Fondo Monetario Internacional, porque eso es otra cosa que hay que decir, ahora Fernando lo va a confirmar, no hay un acuerdo
cerrado, firmado a esta hora con el Fondo Monetario Internacional para que adelante los fondos. Hay solo buenas intenciones y buena onda, y el pedido de la Argentina para que los saque de este marasmo económico en que está el gobierno de Macri y los auxilie una vez más. 9:30 entonces, el presidente hablaba a la Argentina, ¿para qué? Media hora antes de que abran los mercados, para tratar de transmitir calma a los mercados, para pedirle una tregua a los mercados. ¿Y qué pasaba? A las 10 de la mañana, cuando abrían los mercados, el dólar estaba en 32.07. A las 10:30, a los pocos minutos, comienza ya una leve suba, 32.2. A las 11 de la mañana se mantiene el dólar expectante en 32.2. Se esperaban anuncios, un gobierno totalmente cerrado, sin comunicaciones oficiales. A las 12, 32.3. A las 13 se va a 32.5. 14.15 se espiraliza la corrida cambiaria. El dólar llega a 32.70. 14:30, 33 pesos y marca un nuevo récord el dólar en la Argentina. 14:40, sigue trepando, 33,5. A las 15, el dólar cruza otra barrera, profundiza la suba y marca un nuevo récord histórico en la era Macri con 34 pesos, pero eso no iba a ser todo, porque iba a cerrar en 34,48. El dólar subió más de 2 pesos en un día, 7,5%, con lo que eso significa para el bolsillo de la gente, para la producción nacional, para los que nos movemos aquí en la Argentina. Primer comentario, Fernando Alonso, sobre esta corrida que sufre y una respuesta del mercado que no confía o no le creyó a la palabra del presidente Macri. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Ahí lo marcaba, ¿no? El gráfico. El mercado se quedó esperando, después de las palabras del presidente, algún anuncio que explique qué era lo que iban a hacer, cómo lo iban a lograr, hacia dónde iban. No llegó la palabra, no llegó ninguna precisión, no hubo ninguna comunicación, especialmente desde el Palacio de Hacienda o desde el Banco Central, y empezó la espiralización de el dólar. Empezó a trepar y ya nadie le daba techo. Empezó una suba sin techo del dólar. A la noche se conoció el comunicado del FMI y los operadores leyeron de que lo que anunció el presidente a la mañana no estaba en coordinación con lo que decía el comunicado del FMI a la noche. No había nada cerrado, tenían que empezar a negociarlo y no se sabía cuál iba a ser el fin de esa negociación. Y si uno lee atentamente lo que dice el comunicado... Ahora lo vamos a leer, Fernando, ahora lo vamos a leer y lo vamos a analizar, ¿eh? Espérate ahí. Vamos a ver y vamos a recuperar cómo ha sido el dólar desde que asumió Mauricio Macri. Recordemos, porque esto hay que recordarlo. Cuando yo les hablo de un relato mentiroso, de un gobierno que prometió cuestiones que no ha cumplido, eslóganes durambanescos que no han servido para el día a día de la economía, desde la pobreza cero, desde aquel debate presidencial frente a Daniel Scioli, cuando Mauricio Macri le dijo: ¿en qué te han transformado, Daniel? Cuando Macri les decía: van a devaluar, van a ir al Fondo Monetario Internacional, van a producir un ajuste, Macri lo negó sistemáticamente y asumió con un dólar a 9,80. Y en esos momentos, siendo ya el ministro de Economía Alfonso Prat Gay decía: si el dólar llega a 16 es porque estamos haciendo las cosas mal. Y fíjense cómo fue el dólar. Llegó a 16 pesos y estuvo el dólar Prat Gay
en el gobierno de Mauricio Macri. Y entonces muchos economistas que venían a este programa en el 2016, caso del economista Bogiano, decía, el dólar va a llegar a los 20. Le decíamos, no es posible, está loco Bogiano. Y el dólar en la Argentina de Macri llegó a 20 pesos, dólar Bogiano, lo señalamos nosotros. Siguió la trepada y se produjo otra corrida cambiaria en abril de este año, momento en que la principal socia política del gobierno, Elisa Carrió, volvía de unas vacaciones en Estados Unidos y dijo, en Estados Unidos está lleno de argentinos, está todo bien en la economía, el dólar, yo no les miento, se queda en 23 pesos, el dólar Carrió llegó a 23 pesos, pero claro, en la Argentina donde todos opinan y hay desconfianza, uno de los principales empresarios de este país, aplaudidor de todos los gobiernos, Cristiano Rattazzi, dijo, para mí el dólar tiene que estar en 26 pesos. Y llegó el dólar Rattazzi a 26 pesos. Pero eso no fue todo. En el medio lo echaron a Federico Sturzenegger, el presidente del Banco Central de la República Argentina, porque la Argentina se estaba metiendo ya en la bomba de las LEVAC sin resolver y con un dólar que seguía trepando. Y llegó el dólar Sturzenegger a 28 pesos. Y cuando pensábamos que ese era el techo, perforó los 28 pesos. Y llegó el famoso dólar FMI, el día en que Macri, sorpresivamente como hoy, anunció que iban a iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para un rescate de la Argentina. Hace de esto 3 meses. Y llegó el dólar FMI a 30,72. Pero no podía ser. En estos tiempos en que Cambiemos ha elevado el debate político en la Argentina, lo ha elevado a un punto tal que ha puesto en el comediante Alfredo Casero, bastión de Cambiemos, y en el Queremos Flan, la doctrina de Cambiemos para este momento. Y llegó el dólar Flan en la Argentina a 31 pesos. Pero el Flan se desinfló. Y llegó el dólar desconfianza, el que hemos vivido hoy. Dólar desconfianza, 34,48. Dólar desconfianza, porque así respondieron los mercados al pedido del presidente Macri de una tregua hasta que el fondo desembolse. Vamos ahora a el comunicado emitido hace instantes por el Fondo Monetario Internacional para analizarlo con Fernando Alonso, porque como le indicábamos anteriormente, no es que el acuerdo ya está y mañana llega el desembolso. Hasta este momento son buenas intenciones, buenas ondas. Se sabe que el gobierno de Estados Unidos, principal sostenedor del gobierno de Macri, va a hacer todas las gestiones necesarias. Pero hay desconfianza en países de Europa, hay desconfianza en Japón para seguir prestando, y sobre todo porque los mercados internacionales temen que la Argentina de Macri entre en default. Vamos a ver lo que dice el comunicado y lo analizamos con Fernando. Declaración de la directora gerente del Fondo Monetario sobre Argentina. La señora Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, hizo hoy la siguiente declaración sobre Argentina. El presidente y yo mantuvimos una conversación productiva el día de hoy. El presidente indicó su deseo de trabajar en el fortalecimiento de las políticas que sustentan el acuerdo stand-by con el fondo. Hasta ahora todo es deseo. Teniendo en cuenta las condiciones más adversas del mercado internacional que no se habían anticipado plenamente en el programa original con Argentina,
Las autoridades trabajarán para revisar el plan económico del gobierno con el objetivo de fortalecer a la Argentina frente a los recientes cambios en los mercados financieros mundiales, mediante políticas monetarias y fiscales más fuertes y una profundización de los esfuerzos para apoyar a los más vulnerables. A ver, dos cosas, vamos a parar acá para hablar con Fernando. Primero, viene más ajuste severo, porque están abriendo el paraguas y dice hay que proteger a los sectores más vulnerables, y dicen vamos a trabajar, Fernando. Dice vamos a trabajar, y eso es una de las claves del acuerdo, ¿no? No hay nada cerrado, no hay nada firme, y todo está supeditado a que el Congreso apruebe el presupuesto 2019 con déficit cero. ¿Vos creés, Gato, que la oposición le va a dar tan fácil el presupuesto déficit cero al gobierno? Que de acá al 15 de septiembre... Bueno, por eso yo marcaba como uno de los puntos importantes del día de hoy la reunión, que no puede pasar desapercibida, de los gobernadores peronistas con Sergio Massa, porque Sergio Massa mantiene un bloque muy fuerte de diputados, y los gobernadores pidieron hoy también algún tipo de consejo para evitar el ajuste en sus provincias, porque están algunas de ellas en una situación al límite. Bueno, esto es lo que está dependiendo todo lo que haga el gobierno. Si el Congreso no la aprueba o no hay una señal de acá el 15 de septiembre, cuando el gobierno tiene que presentar el presupuesto al Congreso, no hay una señal clara que el FMI entienda que hay un compromiso firme de aprobarlo, los fondos no van a estar, no se va a firmar nada, el directorio del FMI no va a tener nada nuevo para aprobar y vamos a seguir en esta inestabilidad. Recién estaba mirando cómo va moviéndose el dólar en los futuros, estas famosas operaciones que se hacen. Sí. Está igual, sube, baja, no retrocedió ni 10 centavos desde que se conoció el comunicado del FMI, que salió el ministro Nicolás Dujovne a dar precisiones sobre este supuesto nuevo entendimiento con el FMI. No se movió ni 10 centavos, con lo cual está diciendo que no hay ninguna señal de confianza en los mercados, que se mantiene lo mismo con lo que arrancó la jornada, la misma sensación de falta de rumbo. Vamos a terminar entonces con el comunicado de buenas intenciones del Fondo Monetario Internacional. Reiteré mi apoyo a los esfuerzos de política de la Argentina y nuestra disposición a ayudar al gobierno a revisar sus planes de política económica. He instruido al personal del fondo para que trabaje con las autoridades argentinas a fin de fortalecer el acuerdo respaldado por el fondo y reexaminar el cronograma del programa financiero. He acordado que nuestro objetivo es llegar a una conclusión rápida de estos diálogos para presentarla a nuestro directorio ejecutivo para su aprobación. Confío en que el fuerte compromiso y la determinación de las autoridades argentinas serán fundamentales para conducir a la Argentina a través de las difíciles circunstancias actuales y en última instancia fortalecerán la economía en beneficio de todos los argentinos. Es decir, hace 3 meses el fondo y Macri decían esto. 3 meses después el dólar está en 34,48 y otra vez empiezan a reexaminar condiciones para sacar a la Argentina adelante. Esto es lo que propone el Fondo Monetario Internacional. Un sinfín de acuerdos, de más endeudamiento sobre el endeudamiento y una espiral que condena al pueblo argentino a vivir de ajuste en ajuste como lo hemos vivido en la historia reciente. Y como fue el caso de Grecia. Fernando. Y como fue el caso de Grecia, ¿no? Ajuste sobre ajuste. Es muy lindo porque el comunicado vuelve a echar la culpa al contexto internacional, es decir, no se hacen cargo de nada. No dicen, bueno, el contexto interno no ayudó, la recesión fue más fuerte de lo que esperábamos, la recaudación no está acompañando nuestros objetivos. No dicen nada de la cuestión interna. Siempre la culpa está afuera, siempre la culpa es de el contexto internacional. Y hay que tener cuidado porque el fondo ahí en ese comunicado adelanta que se viene un ajuste también sobre los ingresos del gobierno, no solo... Bueno, el déficit es el principal, digamos... Si ya estamos con problemas de un brutal ajuste, como hablábamos ayer en educación,
en la salud, donde las vacunas no llegan. Y ya tenemos 2 casos de meningitis hoy en la provincia de Entre Ríos, donde la directora del hospital de Maciá dijo: el gobierno no nos ha enviado las dosis de vacunas previstas, el recorte va a ser aún más brutal y lo están anunciando. Pero vamos a ver, porque en esto es lo que yo les digo. Fíjense, no es que lo estamos diciendo nosotros. Los propios integrantes de Cambiemos son los que están lanzando furibundas críticas al accionar del gobierno. Mire, el ex ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, el que decía que no iba a devaluar, el que decía que en todo caso cuando devaluaron, la devaluación no iba a impactar en los precios, el que dijo: ¿qué les hace pagar un aumentito? Son 3 pizzas. Ya habría que ver cuántas pizzas hay que dejar de comer en la mesa de los argentinos para pagar las tarifas. Porque fíjense, qué perverso que es este gobierno. Se mete a jugar con la comida de los argentinos. Antes eran pizzas, ahora el flan, que mucha gente no tiene hoy ni pizzas ni flan. Pero fíjese lo que decía Prat-Gay anoche. Tenía un problema con el esquema de funcionamiento. Y yo se lo dije al equipo de jefatura de gabinete el primer día. Dije: para ordenar esta economía, que es un quilombo, necesitas un ministro de Economía. Y entonces ahí es donde yo digo: cuidado, porque si no hay un responsable que tenga la visión general, se nos van a ir los desequilibrios. Vos no podés firmar un acuerdo con el fondo y decirle al fondo, porque esto es lo que está en el acuerdo: no necesito la plata del fondo. Pues si mirás el acuerdo con el fondo, lo que dijo Argentina es: usted deme solamente los primeros 15.000 millones, el resto no los necesito, los tengo ahí precautorios. Para generar confianza, dijeron, sí. Entonces, al fondo le decís: no necesito tu plata, y al mercado le decís: no necesito tu plata. Entonces, ¿cómo vas a financiar? ¿Cómo vas a cerrar tu programa financiero? Esto es lo que está en estos momentos confundiendo a todos los inversores. Alfonso Prat-Gay, integrante de Cambiemos, primer ministro de Economía. Necesitamos un ministro de Economía para arreglar este quilombo. Así, lo dijo él, no lo decimos nosotros. Y además, marcando errores en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y Carlos Melconian, el más crítico, integrante de Cambiemos también, el más crítico y severo crítico al actual modelo económico. Fíjese lo que dijo hoy. Acá más que confianza es plata ahora. Mucho cuidado con quienes aconsejan al presidente en no irse de mambo con los pases mágicos. Esto no es que saque esto, que ponga aquello que le pido al fondo, que habla con Trump y que esto y que lo otro, porque gratis no viene nada. Si me estás preguntando si a la elección se la va a enfrentar con una política, con una economía exultante, la respuesta es no. Bueno, Carlos Melconian, hay que evitar los que le dan consejos al presidente. Hoy fue un día de muchas reuniones en la Casa Rosada. Algunos han dicho que vieron a un presidente confundido, enojado, desanimado por la reacción de los mercados. Y se analizan cambios. Algunos movimientos se intentaron hacer hoy, pero el jefe de gabinete, Marcos Peña, se habría opuesto a algunos cambios, incluso ya con hombres importantes de este gabinete que habrían y quería el presidente reemplazar. Pero los movimientos se dieron en toda la jornada de hoy por esta fuerte desconfianza de los mercados en el gobierno de Macri. El economista Guillermo Nielsen también opinó de la siguiente forma. Me parece que hay mal diagnóstico y eso me preocupa mucho. Porque este gobierno tiene un problema. Cada vez que se ve en una encrucijada, tira la pelota afuera. ¿Qué quiere decir? Y de afuera, la turbulencia internacional, Turquía, no, y el dólar, y Brasil, no. Empecemos por casa, ¿no? Argentina no está en condiciones de aprobar la primera revisión del fondo. El dólar
no debería estar a más de 25 pesos. El mercado le tiene menos tolerancia a los desvíos argentinos en este momento que el Fondo Monetario Internacional. Otro crítico que ideológicamente piensa como el actual gobierno, pero muy crítico, donde dice los mercados le tienen más desconfianza al gobierno que a la crisis externa. Ahí está radicado el principal problema. Al gobierno de Macri le cuesta admitir los errores que han cometido y siguen tirando la pelota afuera y siguen armando relatos mentirosos que no van con la realidad que vive hoy la Argentina. Marco Labaña, desde el Frente Renovador, hizo este análisis. Y en ningún momento te dice cómo hacer para que la economía crezca, cómo hacer para que el día a día de todos nosotros sea mejor, para que crezca el empleo. Siguen encerrados en una lógica de dar las señales al mercado y ajustar, con los objetivos o las prioridades mal puestas. Seguir en estos esquemas es barrer la mugre abajo de la alfombra y tirar para adelante. Bien, ahí Marco Labaña. Pero vamos a repasar. Enseguida Pedro Brigger se suma porque las críticas vienen desde afuera. Bloomberg, muy escuchado a nivel internacional, ha sido muy crítico esta tarde. Pero vamos a repasar lo que le planteábamos al inicio. 9:30 de la mañana, un hecho inédito. Fíjense, este gobierno, reitero, que se cree el rey del marketing y de la comunicación, exponen innecesariamente a la máxima autoridad del país a un mensaje sin contenido, media hora antes de que abran los mensajes. Por eso yo comparaba con aquella famosa frase de Juan Carlos Pugliese: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. Porque ¿cuál era el objetivo de Macri 9:30 a media hora de abrir los mercados? Pedirle indirectamente una tregua al mercado. Decirle, miren, espérennos unos días que estamos pidiéndole al fondo una ayuda extra. Y los mercados respondieron de esta forma. 9:30, Macri anuncia que pedirá adelantar fondos al Fondo Monetario Internacional. A las 10, el dólar se ubicaba en 32.07. Media hora más tarde, en 32.2. A las 11, sigue la suba. El dólar ya se ubicaba, se mantenía en 32.2. A las 12, 32,30. A las 13, 32,50. 14:15, 32,70. Como lo decía Fernando recién, el mercado esperaba alguna definición económica o política del gobierno. Mutismo total. Nadie habló. A las 14:30 pasa el récord de los 33. 14:40, nuevo récord de la divisa. Llega a 33,50. A las 15, 34 pesos. Y a las 16, el dólar cerraba en un récord histórico. 34,48. Subiendo 2 pesos en un día con un 7,5%. Reitero, en esta semana el dólar estuvo en 13% y desde que comenzó el año, 80% la devaluación del peso. Pedro Brigger, ¿qué decía Bloomberg? Mira, en general, si uno toma los análisis que hay en el exterior, todos utilizan palabras muy relacionadas con la catástrofe, ¿no? Con la pesadilla. Cuando hablamos de Bloomberg, hablamos de una de las agencias más importantes de la economía, que obviamente no estamos hablando de algo con algún sentido progresista, y señala claramente que están sacando el dinero los inversores. Ahí dice, el riesgo de los bonos argentinos se dispara con los inversores que pierden la fe en la era Macri, están sacando el dinero
hablan de la peor pesadilla. La presidencia de Mauricio Macri estaba destinada a sacar a Argentina de un periodo deprimente de impagos de deudas, controles cambiarios y recesión. Los mercados muestran que los inversores están perdiendo la fe en el nuevo amanecer para la segunda economía más grande de América del Sur. Mencionan recesión, mencionan todos que tenemos la tasa de interés más alta del mundo. Ahí se señala la caída del peso en un 41% este año a un mínimo histórico. Esto lo señalan muchísimos en innumerables medios de comunicación. Se señala, como lo podemos ver ahí también, que el miércoles Macri le pidió al Fondo Monetario Internacional que acelere los pagos de la línea de crédito de 50.000 millones, pero el problema que señala no solamente Bloomberg es que Argentina dejó de crecer, que Duhovne había planteado a fin del año pasado que se iba a crecer un 3% y que sucede todo lo contrario, que ahora ya dicen que se contrae el 1%. El diario The Telegraph del Reino Unido, un diario muy importante, dice que Argentina está quemando las reservas y que además el peso se estrella. Pero hay algo muy interesante, Gustavo. Estaba revisando un informe del año 2004 del Fondo Monetario Internacional donde hace una revisión de lo que ellos analizaron entre el 91 y el 2001. Un documento de 184 páginas. Y rescaté algo muy interesante, porque ahí se dice, en una especie de autocrítica, que el Fondo Monetario Internacional no deberá otorgar préstamos a políticas que tienen una alta probabilidad de ser insostenibles. La pregunta es, ¿hoy el Fondo considera que esta política es sostenible o no? La autocrítica de 2004 está vigente, porque le estoy hablando de un documento oficial del Fondo Monetario Internacional. Y esta creo que es una pregunta importante para saber si se acuerda con el fondo o si la Argentina no es tan importante como a veces nosotros pensamos. Es una pregunta, por supuesto, Gustavo. Muy bien, gracias, Pedro. Quiero ir anticipándoles que vamos hoy con un programa especial debido a esta crisis de confianza, esta disparada del dólar, hasta las 22:30, que vamos a tener ya enseguidita. Vamos con los primeros invitados. Ya también está Omar Plaini, porque la CGT ha convocado a un paro nacional para el próximo 25 de septiembre. Vamos a tener economistas. A las 10 de la noche, Axel Kicillof, el ex ministro de Economía, para analizar lo que ha sido otra jornada negra y de derrumbe económico para la Argentina. Tenemos un programa intenso con todo el análisis, pero como les decía al inicio, este programa, desde el 1 de enero del 2016, cuando todos se subían al carro triunfal del gobierno, cuando los medios comenzaban a comprar el relato del gobierno, en este programa, solo en este programa, comenzábamos a mostrar las primeras inconsistencias del plan económico. Los primeros despedidos del Estado, los primeros despedidos de las fábricas que comenzaban a cerrar, los primeros cierres de comercio en la ciudad de Buenos Aires, y comenzábamos a hacer notar que la realidad era diferente a la que marcaba el gobierno de Mauricio Macri. Y hoy el propio gobierno ha generado esta crisis de confianza y de credibilidad, porque en lugar de gobernar para todos los argentinos, ha gobernado no solo para sus amigos, sino también de una forma que lo ha hecho en base al odio, a la revancha, a la persecución, y se olvidó de generar medidas que activen la economía de la República Argentina. No nos olvidemos que el INDEC de Todesca de este gobierno dio para el año 2015 un crecimiento del 2,5% en la Argentina, porque también ahí hubo un relato después que era la pesada herencia, la luz al final del túnel, las inversiones que iban a llover. Fíjese, en este momento la principal socia política del gobierno, Elisa Carrió, está tuiteando. El ministro de Economía, desaparecido en acción. Recién hace un instante brindó una conferencia de prensa a los apurones. Ahora enseguida la vamos a ver.
Dice Carrió, la misma que prometió que el dólar iba a quedarse a 23 pesos. Serenidad y tranquilidad. Los ladrones juegan sus dólares para tumbar la República. No podrán con nosotros. No va a haber helicóptero. Los conozco. Cuidado. Van a especular hasta el final. Yo le pregunto, Carrió, ¿le preguntará a Caputo, el presidente del Banco Central, que debe conocer a todos los que juegan hoy con la Argentina? Los que han ganado con las devaluaciones, ¿quiénes son? Son amigos de este gobierno. No es la gente de a pie. No somos los habitantes que sufrimos las consecuencias de esta devaluación. No son los laburantes, seguramente. Pero sigue. La Argentina corporativa vieja y caduca que nos robó por casi 100 años se está cayendo. Y como dice el señor, nadie pone el vino nuevo en vasijas viejas. Esto es exactamente lo que nos pasó. Isaías 30, 1. Ay de los hijos rebeldes, oráculo del Señor, que hacen planes sin contar conmigo, que concluyen pactos contrarios a mi espíritu, añadiendo así a un pecado tras otro. No se olviden que al final del túnel hay luz. Lo viene prometiendo el gobierno desde el 10 de diciembre del 2015. Llevan 3 años gobernando la Argentina. Cambiemos la alianza del radicalismo y la coalición cívica. ¿Quién quiere tumbar a este gobierno que ha tenido el apoyo de los gobernadores peronistas, de la CGT, de varios bloques, del peronismo federal? Ha tenido un apoyo como nunca se vio en la Argentina. Ha sacado las leyes que ha querido sacar, pero construyó un relato mentiroso, ajeno a la realidad. Omar Plaini, le pregunto antes de ir con las noticias judiciales, ¿ustedes están queriendo atentar, como dice Carrió, contra el gobierno de Macri? No, ni una cosa ni la otra. Ni atentamos contra este gobierno que fue elegido por el voto popular, más que nos pese, ni tampoco la CGT colaboró. Que haya algunas organizaciones que miraban un gobierno para 8 o 12 años, no quiere decir que el conjunto de las organizaciones que estamos en CGT tengamos la misma mirada. Evidentemente, cuando habla de vasijas viejas, la diputada Carrió, se debe referir al mismo empresariado que le acaba de, por un decreto, condonar 70 millones de pesos, de 70 millones de dólares el gobierno nacional, que es la empresa Molinos. ¿Por qué no saca un decreto el presidente de la Nación y le da los mismos beneficios a aquellos que tienen que pagar las tarifas de la luz, del gas, del agua, que estamos sometidos a la inflación, que estamos sometidos al endeudamiento, que es vergonzoso? Mire, yo anoche miraba un programa, colega suyo, que sin ponerse colorado, el exfuncionario de este gobierno y que se reconoció militante de Cambiemos, que es Prat Gay, sí, lo acabamos de pasar, decía en la cara que le mentía porque le hacía de traductor a Sergio Massa, que lo acompañó al arranque de este gobierno y fueron al foro de Davos, y que le mentía lo que decía este dirigente, él traducía otras cosas a la gente de Davos, con lo cual la mentira es un mecanismo de acción que tiene permanentemente este gobierno. No solamente mintió en la campaña con lo que dijo que iba a hacer y no hizo, sino que ahora sigue mintiendo y claramente nos lleva a los sectores populares a las medidas que estamos tomando y sobre todo a la CGT. Marcelo Ramal, una línea, porque acá también esta noche tenemos la alianza kirchnero-trotskista. Está el ex ministro de Educación Alberto Silioni, está Marcelo Ramal, a quienes ayer el ministro de Educación los culpó por la crisis y los paros en la educación pública, que es un tema que vamos a tratar porque mañana se viene una marcha que todos sueñan que va a ser multitudinaria en defensa de la educación pública. Pero para ir antes a eso, Marcelo, lo que dice Carrió, la jornada de locura, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a que Argentina no tiene condiciones para pagar esta deuda que se ha engendrado. Esta es la cuestión tan simple como eso, Gustavo. Los seguros contra el default de la deuda argentina se triplicaron en el curso de un año. Y hoy tuvimos una crisis no solo económica, sino política, porque el presidente fue brutalmente desautorizado por los mismos que se han beneficiado durante estos 3 años de endeudamiento.
Argentina no puede cubrir los compromisos de deuda del año que viene y las necesidades de dólares que implican las importaciones o la fuga de capitales. Y quiero decir lo siguiente, mientras hoy el gobierno se endeudó con el FMI para rescatar las LEVAX, para rescatar las LETES a los especuladores, mientras tanto ese mismo gobierno a los docentes universitarios lo quiere arreglar con un 15% de aumento, cuando la inflación es del 35%. Ahora seguimos, ya seguimos también con Alberto para meternos con este tema de la educación que es muy importante. Pero hoy la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también tuiteó esta tarde en referencia a algo que ahora va a comentar Darío, sobre, muchos decían hoy, irónicamente, lo llamaban a Claudio Bonadío, finalmente apareció tarde Claudio Bonadío, ¿no? Para ver si podía cambiar con títulos la dura realidad del gobierno. El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadío me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual. Argentina sin Estado de Derecho. Darío Villarruel, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Y llegó el dólar Bonadío. Lo estaban esperando, 35 pesos, y allí salió la cédula para Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué es rara esta citación? El viernes le contamos aquí que Bonadío emitió un comunicado sin firma hablando que se iba a investigar en la causa de los cuadernos o de las fotocopias el periodo 2008-2015. Nadie le preguntó nada a Bonadío, lo presentó él solo ante el CIG. Bueno, hoy aparentemente se dio cuenta, no sé si vio este programa, Gato, que le contamos que había arrepentidos que hablaban del 2013 en adelante. Entonces, el motivo del circo del próximo lunes es decirle a Cristina Fernández que la operación donde ella es jefa de una asociación ilícita junto a Néstor Kirchner, que está muerto y que no se puede defender, comenzó allá por el año 2003, concretamente en el mes de diciembre. Bueno, esto es lo que le va a decir el lunes y se va a ir obviamente a su casa porque se va a negar a declarar. ¿Pero sabes cuál es la verdad, también, disculpame, también lo llama a declarar a Guado de Pedro, ahí estaba, si lo podemos informar, en Guado de Pedro, Andrés Larroque, José Ottavia, Sergio Spolky, por lo que supuestamente dijo José López, ¿no? De que les pasaba dinero a la cámpora, a Spolky no sé por qué. No sabemos. No hay ninguna información porque cita Spolky, es un hombre ligado a los medios de comunicación con una historia triste porque obvio. América quedó en la nada, pero muchos compañeros quedaron sin poder cobrar. Te quería decir, me parece que la citación es para ganar tiempo. ¿Por qué? Ya hace mucho tiempo que tomó indagatoria. Hay personas detenidas que también son citadas a declarar el próximo lunes o la próxima semana y hay 10 días de plazo procesal para resolver la situación de las personas. Esto es, procesamiento con prisión preventiva, procesamiento, falta de mérito o sobrecimiento. Gana una semana más Bonadío para dictar el procesamiento contra Cristina Fernández. Enseguida te voy a preguntar, ¿va a citar Bonadío a Franco Macri y a Mauricio Macri? Porque el arrepentido Wagner lo citó a IEXA en el 2004. Enseguida me lo cuenta Darío Villarruel. Alberto Silioni, buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, ayer el ministro Finocchiaro dijo que ustedes, kirchneristas y el Partido Obrero, hacen la alianza kirchnero-trotskista para ir en contra de la educación y de la universidad. No, lo que usted acaba de decir, el relato de la mentira, el ministro dice, es mentira que el gobierno desfinancia la educación, algo que podría discutirse en los primeros meses del 2016, después de 32 meses, es absolutamente evidente que este gobierno vino, entre otras cosas, a bajar los salarios, a desfinanciar la educación, a endeudar a la Argentina. Estamos en septiembre. Y quiero recordar esto porque a veces naturalizamos la discusión, los salarios se discuten en el mes 2 o en el mes 3, estamos en el mes 9. Y yo creo que el conflicto a esta altura ya trasciende lo absolutamente salarial. Me parece que hay aquí un conflicto cuyo contexto es, desde hace 32 meses, una agresión, e incluso antes en campaña, una agresión constante de las máximas representaciones de la alianza de gobierno contra la educación. El sistema educativo es una máquina de hacer chorizos, la maldición de caer en la escuela pública, la imposibilidad de que la escuela pública pueda proveer ningún tipo de buen rendimiento. Bueno,
inaugura la gestión con las universidades en febrero del 2016 con el decreto 336 que pone bajo un manto de sospecha a las 57 universidades públicas. Le saca la posibilidad de que las universidades públicas puedan contratar con el Estado, sean naturales, aliados en el tema de algunas cuestiones con el Estado. Inaugura ese despectivo de universidades del conurbano, Gustavo, que después lo retoma la gobernadora cuando dice que los pobres no llegan a la universidad. Yo creo que en este conflicto también hay un contexto de absoluta agresión y los educadores están sintiendo que son absolutamente agredidos sin ningún gesto de comprensión de parte del gobierno. Hay una búsqueda de confrontación permanente de parte del gobierno en poner a los docentes como el eje en los enemigos, ¿no? Ahora, la crisis es de presupuesto y es salarial, ¿no? Yo les quiero, porque usted hacía recién a lo que se había perdido. Marcos Peña opinó sobre el presupuesto educativo. A ver qué dijo el jefe de gabinete. Nuestro compromiso con la universidad pública y con la educación pública en general se refleja, por ejemplo, en el presupuesto que hemos duplicado en estos 3 años de gobierno desde que hemos llegado. No ha habido ningún tipo de recorte a la universidad pública, no ha habido dejar un apoyo por parte del gobierno nacional, ni mucho menos. Se ha trabajado muy de cerca en muchos desafíos para la mejora de la universidad y para el respaldo de la tarea que hacen. La valoramos. Dijo Marcos Peña, jefe de gabinete de Macri, hemos duplicado el presupuesto educativo en estos 3 años. Chequeado, que va supervisando la frase de los funcionarios, hoy chequeó esta afirmación del jefe de gabinete. Mire lo que le dio a Chequeado. Peña, nuestro compromiso con la universidad pública se refleja en el presupuesto que hemos duplicado. Es falso lo que dijo el jefe de gabinete para Chequeado, es decir, mintió. El jefe de gabinete está a la vista, además, ¿no? Que no se ha duplicado el presupuesto. Lógico, porque está tomando los valores nominales, no toma en cuenta la marcha de la inflación. Es una afirmación, te diría, Gustavo, cínica, completamente. Hoy la universidad está siendo muy severamente atacada. Está previsto para el presupuesto del año una fuerte reducción, ¿no es cierto?, en su presupuesto real. Y luego los salarios docentes. Yo te decía antes, 15% de aumento en cuotas contra una inflación que va a ser del 35%. O sea, se plantea la caída en un 20% de los salarios reales de los docentes universitarios. Y esto está asociado a una política de liquidación de la universidad pública, pero también de su privatización. ¿Por qué? Porque mientras hay miles de docentes que además trabajan gratis, ad honorem, porque no salen sus nombramientos, el gobierno, y esto es una historia que se arrastra lamentablemente también de los gobiernos anteriores, avanza en el negocio de los posgrados arancelados, los posgrados pagos, es decir, una universidad paralela que va siendo privatizada. Esta es la realidad que tenemos hoy. Ahora, la alianza esta que se mencionó, kirchnerista, trotskista, quiero decir 2 cosas. Yo la única alianza que conozco acá es la alianza del gobierno con el FMI para liquidar educación, salario, jubilaciones. Salud. Y respecto de una alianza entre nosotros y el kirchnerismo, acá Silioni puede dar cuenta de todos los paros, de todas las movilizaciones y la Igualmente yo le voy a decir algo, defensa del salario, para las alternativas políticas que la oposición tiene que construir no vendría mal una alianza más amplia, no vendría mal. Ocurre lo siguiente, Gustavo, el exministro Silioni sabe muy bien las huelgas, movilizaciones y paros que los sindicatos y centros de estudiantes, impulsados por la izquierda, hicimos bajo el gobierno anterior en defensa del salario y de todas las reivindicaciones educativas. Sí, Alberto. El salario en los 12 años creció objetivamente, contra cualquier medición, 17 nuevas universidades, duplicación del PBI universitario, duplicación de la inversión del 3 y pico al 6.5. ¿Eso se está cumpliendo? Yo creo que ya no se está cumpliendo y desde el año pasado volvimos a pagar más por servicio de deuda que por inversión educativa. El plan Progresar, que tuvo 1 millón de derechos, se ha reducido a 1/3. Se ha roto la ley de educación técnico superior, subejecución.
El presupuesto universitario, que a principio de este año era de 5.000 millones de dólares, hoy es de 3.200 millones de dólares, que eso también es importante porque hay una gran cantidad de insumos que las universidades, laboratorios reactivos, son dolarizados. El 85% de la obra pública universitaria está parado. Sí, no. Esta es la realidad. No, acá hay que han desaparecido las becas, Gustavo, se han reducido. No hay becas, no hay el plan Conectar Igualdad. Digo, acá hay como una especie de desprecio por la educación pública, como hay un desprecio por los laburantes, porque el propio presidente cuando dijo caímos en la educación pública, los que cayeron en la educación pública, la gobernadora diciendo ¿para qué tantas universidades si los pobres no pueden acceder a la universidad? Digo, usted forma parte de una universidad del conurbano donde muchos pobres han podido acceder a una carrera universitaria. Universidad Nacional de Hurlingham, el 55% de los estudiantes son papás o mamás, hacen un esfuerzo extraordinario para ir a la universidad. En estos días, en la Universidad de Córdoba, hubieron 100.000 cordobeses manifestando en contra del recorte, 20.000 en La Plata. Estamos viendo las imágenes de lo que fue, porque esto seguramente no lo vas a ver, fueron las imágenes, esto fue Rosario hoy, movilizado en torno a la universidad y a la defensa pública en el movimiento en el monumento a la bandera. Rosario hoy, movilizado, lo que anticipa mañana una movilización multitudinaria acá en la capital federal. Esto es La Plata. Esto es La Plata hoy, movilizados en defensa de la educación pública. Impresionante. Teníamos otra, y en San Luis, también otra provincia. San Luis también hoy marchó en defensa de la educación pública y de las universidades. Gustavo. Mañana esto se va a sumar a Plaza de Mayo también. Un aviso que quiero pasar. En este momento, esta tarde, se estaba movilizando por Astilleros Río Santiago, había una pueblada en Berisso, que no lo pasan, para que ustedes tengan la información, se estaba movilizando todo Berisso, el pueblo de Berisso, acompañando el reclamo de los trabajadores del Río Santiago. Y con respecto a los salarios que hablaban ustedes, yo quiero darte el dato y recordarle a los televidentes que en diciembre del 2015 el salario mínimo en la Argentina era $589. Estábamos arriba en toda la región. Hoy estamos arriba de Uruguay, de Brasil, de Ecuador, de Chile, de Colombia. Hoy son $310 y estamos quinto en la región. 589 en el 2015, 310 hoy, actualmente. Alberto, ¿usted cree que el gobierno quiere ir a privatizar, arancelar la universidad? Yo creo que hay pactos civilizatorios que la sociedad no acepta. La interpretación sobre el pasado reciente de la Argentina, cuando quisieron mover el 24 de marzo, cuando quisieron meter el 2x1, cuando les agarra amnesia sobre el número de desaparecidos, hay una sociedad que dice, este es un límite. Y me parece que la educación pública es otro límite. Claro, creo que lo tienen claro, creo que tienen claro que hay una comunidad educativa muy alerta. Quisieron poner como enemigos, este gobierno, Gustavo, tiene como enemigos a los trabajadores, a los educadores, a los mapuches, a los luchadores por los derechos humanos. Evidentemente eso forma parte de la falta de rumbo, de la falta de ideas para gobernar un país, ¿no? Gracias, Alberto, muchas gracias. En una línea, Marcelo, ¿mañana qué depara la economía? Bueno, mañana seguramente este desmadre económico, ¿no es cierto?, va a continuar. El gobierno ha perdido el control del proceso económico. El acuerdo con el FMI como pretensión de llegar a una estabilización ha fracasado. Y creo que, mirando el otro lado de lo que estamos discutiendo, los educadores, los trabajadores, todos, tenemos que ver la posibilidad y la oportunidad de derrotar a este gobierno fracasado. Este es mi mensaje. Mañana a las 17, la marcha desde Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo en defensa de la educación pública, el compromiso, tenemos que estar todos, porque todos los que le debemos algo a la educación pública en la Argentina, que somos muchos, miles, y un compromiso muy fuerte, mañana tenemos que movilizar en apoyo a la educación pública. Gracias a todos. Omar, te quedas un minuto más para seguir hablando tema económico. Vamos a sumar economistas en la próxima hora. Recuerde, vamos a un programa especial hasta las 22:30, analizando lo que ha sido una jornada de derrumbe económico. El presidente habló a las 9:30 de la mañana y el dólar se disparó
a 34,48. Le han pedido ayuda al fondo, pero el fondo por el momento no la ha dado. Enseguida seguimos.